Ahora iniciaremos con las integrales inmediatas exponenciales. Si ven ustedes, consta de dos fórmulas. La que vamos a desarrollar con los ejemplos a explicar es la número 1, o sea esta, ¿sí? Iniciamos con el ejemplo número 1. Tenemos la integral de una función exponencial elevado a la 2x con su respectivo diferencial variable. El procedimiento es el que sigue. Primeramente, el coeficiente de la función exponencial lo sacamos fuera del integrador. Sabemos que es el 1. Entonces, 1 integrando. Y luego en esta parte vamos a colocar la derivada de esta función del exponente, que es 2x, y su derivada es 2. Y por su función exponencial elevado a su exponente. Como ya estamos integrando, ya colocamos más la constante. Entonces, el paso que sigue es el 2, que fue la derivada de la función exponencial. Entonces, vamos a pasarlo como denominador al 1 y nos va a quedar 1/2 de la función exponencial elevado a su exponente más su respectiva constante. Y esta es la antiderivada de esta función exponencial. La número 2, tenemos 2x por la función exponencial elevado a un exponente que es 3x cuadrada. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de esta función? 2. Lo sacamos fuera del integrador, del integrando, perdón. Entonces, sería 2. Luego, la derivada del exponente, que es 3x al cuadrado, entonces 6x por la función exponencial elevado a su exponente más su respectiva constante, porque ya estamos integrando. El 6 lo pasamos como denominador del 2 y nos va a quedar 2/6 de nuestra función exponencial elevado a su respectivo exponente más su respectiva constante. Vamos a revisar que en esta fracción exista simplificación exacta, y si no lo hay, entonces lo dejamos así. Pero como tenemos 2/6, mitad del 2 es 1 y mitad del 6 es 3. Entonces nos va a quedar ya el resultado 1/3 de nuestra función exponencial con su respectivo exponente más su constante. Y esta es la antiderivada de esta integral exponencial. Ejemplo número 3. Cuando tenemos una fracción, entonces, ¿cuál sería aquí su coeficiente de esta función exponencial? Sería 1/5. Entonces, 1/5 lo sacamos fuera del integrando y nos queda 1/5 de nuestra función exponencial elevado a su exponente más su respectiva constante. ¿Cuál es la derivada de este exponente de 3x? Es 3. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a pasar el 3 al denominador y va a pasar multiplicando al 5. Entonces nos va a quedar 1/5 por 3 de la función exponencial elevado a su exponente más su respectiva constante. ¿Qué resultado nos quedaría aquí? Bueno, sería 5 por 3, 15. Nos va a quedar 1/15 de nuestra función exponencial con su respectivo exponente más su respectiva constante. Así de sencillo. Tenemos otra diferente, nomás que aquí se nos presenta un binomio. Tiene dos términos, elevado al cuadrado. Entonces vamos a realizar ese binomio primero y luego integrar. Entonces, ¿cuál es la regla de un binomio al cuadrado? Entonces vamos a hacerlo. Es el primer término, que es e a la 3x elevado al cuadrado, más, como es la suma de un binomio, más el doble producto del primer término, que es e a la 3x, por el segundo, que es 3, y más el segundo término, que es 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar este binomio. Aquí nos va a quedar 3 por 2, serían 6. Sería e a la 6x más 2 por 3 serían 6 e a la 3x y más 3 elevado al cuadrado nos da 3 por 3, 9.
¿sí? Si vemos aquí son tres términos, entonces a cada uno de estos vamos a adjudicarle el símbolo del integrando, porque vamos a formar aquí tres integrales. Entonces vamos a hacer en forma independiente cada una. Primeramente vamos a hacer esta, e a la 6x de x. ¿Cómo nos quedaría esto? Sacamos el coeficiente, que es 1, fuera del integrando, ¿sí? La derivada de 6x es 6 por su función exponencial elevado a su exponente más su constante. El 6 pasa como denominador del 1, entonces nos va a quedar un sexto de la función exponencial más su respectiva constante. Ahora, del segundo término, que es 6 a la 3x de x. El 6, que es el coeficiente, lo sacamos fuera del integrando. Nos va a quedar 6, la derivada de 3x es 3 por su función exponencial más su constante. El 3 lo pasamos como denominador del 6 y nos va a quedar 6 tercios de nuestra función exponencial a la 3x más su constante. 6 entre 3 nos da a 2. Nos va a quedar 2 por e a la 3x más su constante. Como ven, ya tenemos la del primer término, la del segundo término. La antiderivada de una función cuando tenemos una constante, pues sabemos que es x. Entonces, el resultado finalmente nos quedaría, primer término es un sexto de e a la 6x más 2 por e a la 3x y más x más su respectiva constante.